La pregunta es entonces, ¿cuáles son las razones que explican el éxito de ciertas ONGs y el fracaso de otras? ¿Por qué unas llegan a ser referentes y otras en cambio no? Entonces, yo voy a retomar el tema de la semana pasada porque, como les digo, tengo la impresión de que ustedes se deben haber desconectado por la prueba, pero lo voy a hacer sin repetirlo todo, ¿no? Sino que me voy a referir principalmente a las conclusiones del estudio que yo hago, a los puntos que yo considero que son más importantes para ayudarnos a poder responder mejor la pregunta planteada. Y después de eso me gustaría mostrarles también una organización de la sociedad civil que es bastante exitosa, un ejemplo de éxito internacionalmente, nacionalmente en este mismo tema, y eso lo voy a hacer a través de mostrarles ciertas secciones y ciertas actividades y comentarles cosas que tiene en su sitio web, en su portal web, para que ustedes puedan ir identificando temas que hemos estado viendo de la gobernanza, de la importancia que tienen las organizaciones internacionales, etcétera, ¿no? Para el mismo desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, que lo vayan viendo de forma sumamente concreta. Y también todo lo último que tiene que ver con las capacidades, los recursos, los factores que ayudan a explicar esta pregunta del éxito. Y después quiero proponerles que hagamos un ejercicio colaborativo, que es un poco de a dos, yo pensaba, pero va a tener que ser de a uno. O todos juntos, que recapitular elementos que hemos ido viendo en las clases pasadas y preguntar la pregunta es más bien, ¿cuáles de estos elementos nos ayudan a entender mejor lo que propone el trabajo para responder a la pregunta planteada de cuáles son las razones que explican el éxito de ciertas ONG y el fracaso de otras? ¿Ya? Entonces, se trata de identificar al menos cinco argumentos con sus evidencias. Y al final, espero que nos queden unos minutos para afinar algunos temas de calendario, sobre todo los temas que vamos a ver, ¿no? en el mes de noviembre. Entonces, yo voy a partir por lo primero, y les voy a pedir que ojalá puedan poner atención a lo que voy a plantear acá. Perdón, lo bajé, creí bajarlo. Ahí está. A justicia y sociedad, tiene que ser. Ya. Entonces, este es un trabajo cuyo título es Organizaciones de la Sociedad Civil y Sistema Judicial Informe de Chile. Este es un trabajo que hice yo y básicamente tiene más o menos lo mismo que el otro, pero la gracia, el que vimos la semana pasada, que tú no estuviste pero lo leíste. Bueno, las páginas se dicen. Y una parte. A ver, vamos a llegar entonces a lo de hoy día simplemente, ¿no? Me refería a los antecedentes previos de la reforma del sistema de justicia penal, ¿ya? Después, como Chile tiene un sistema político súper presidencialista, me referí a los cambios que fueron iniciativas tanto oficiales como no oficiales que se fueron introduciendo en 3 gobiernos chilenos. Y entonces fui destacando de ahí por qué en algunos casos resultaron y por qué en otros casos no resultaron. Después expliqué
¿Cuál es el cambio que se introdujo? Expliqué cómo era el sistema de justicia penal en el pasado, en el caso de Chile, y después me referí a las principales innovaciones que cambiaron este sistema, ¿no? Y lo transformaron en un sistema penal nuevo, distinto, moderno, etc. ¿Ya? Y después me referí concretamente al rol que tuvieron algunas organizaciones de la sociedad civil, que es lo que nos interesa, lo que más nos interesa, porque nos interesa en relación con la pregunta de hoy día, ¿no? ¿Cuáles son las razones que explican, bueno, qué nos enseña esto para poder explicar por qué hay ciertas organizaciones que tienen un éxito muy grande y tienen un impacto muy grande, mientras que otras se quedan en el camino? Entonces, la idea mía es que primero retomemos... ¿Cuál es la diferencia entre este y este que nos dejó leer? ¿Por qué son dos trabajos? ¿Por qué? No son iguales. No son iguales. Lo que pasa es que este tiene, el que yo le di a leer es más moderno, tiene mucho más perspectiva, mucho más rico. Este otro era como un informe técnico y es más largo. ¿Y por qué trabajamos sobre este y no sobre este? ¿Cómo? ¿Y por qué trabajamos sobre este si lo estoy mal? Porque acá está sintetizada la conclusión mejor, encuentro, de algunos capítulos, y yo quiero ser bien corto con eso. Entonces, lo que yo ahí afirmo es que el contexto internacional es, digamos, nuevamente la explicación de por qué la modernización y por qué ciertas organizaciones de la sociedad civil, ¿ok? Ese es el tema. O sea, ¿cómo tienen impacto? Porque en definitiva eso es lo que nos interesa más. ¿Qué impacto tienen las organizaciones de la sociedad civil? Entonces, primero, constatación que el contexto internacional es un poderoso estímulo para los procesos de modernización, ¿no? Y esto viene desde el periodo de las grandes modernizaciones del régimen militar chileno, toda la parte económica y también toda la democracia. O sea, es impensable que Chile tuviera todos los desarrollos actuales, todos, desde la transparencia hasta la educación, todo, la economía, si no fuera por este factor internacional, ¿no? Especialmente además dado que muchos países del mundo, pero Chile en particular, que es el caso con el cual yo estoy ejemplificando, es un país orientado hacia el exterior, totalmente. Así que, o sea, su economía depende de eso. Bueno, segundo, en el plano nacional cabe constatar que numerosas iniciativas para la modernización venían desde tiempos anteriores a la década de 1990. Y esta frase yo creo que es importante entenderla porque a pesar de que hay periodos presidenciales distintos y además un cambio desde un régimen autoritario a un régimen democrático, lo importante es constatar y reiterar que para que haya sociedad civil y para que haya un movimiento de sociedad civil que demande un cambio, tiene que haber un problema, tiene que haber una demanda real, tiene que haber una necesidad social, ¿no? O si no, la cosa no va a prosperar, se va a mantener tal vez como una estructura o como una iniciativa y va a morir por el camino, pero si no sintoniza con una necesidad social, es muy difícil que la iniciativa o la organización vaya a tener éxito. Y en este sentido yo creo que argumenté bastante sobre este tema en particular, indicando que el antiguo sistema de administración de justicia era un desastre. ¿Se acuerdan cuando les hablaba del sistema inquisitivo? Que no había ningún respeto de garantía de ningún tipo hacia ninguna de las partes que estaban ahí involucradas, que se cometían todo tipo de arbitrariedades, falta de transparencia, en fin, mesas atiborradas con archivos a propósito del ejemplo del contraste, ¿no?, que se ve entre lo que hay hoy y lo que había